Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio del día de hoy de encontrarnos nuevamente por esta pantallita. Así que abre tu corazón para recibir esta palabra de mucha enseñanza y de mucha bendición para tu vida. Ante todo, que sea el Espíritu Santo una vez más con toda la sabiduría, la autoridad y que sea Él fluyendo sobre mí con toda la libertad de esta palabra que ha puesto en mi corazón, conforme a su voluntad se hable en este momento y no a la mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema dice lo siguiente: bendita las personas que te llevaron a Cristo. Bendita sea esa persona que el Señor permitió que llegara a tu vida para que te llevara a Cristo. Cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos a muchas personas que conocieron a Jesús por medio de siempre de alguien. Y literalmente eso me traía a mí a memoria cómo el Señor trabajó conmigo. Literalmente he conocido el Evangelio de pequeña, pero literal lo que es tener una comunión, conocer a Jesús, ha sido algo que me ha llevado. Y fue un problema, fue un momento difícil, fue un momento crítico. Y mientras que hablaba esto con el Señor en estos días, le decía: bendito el día que decidí darte mi vida. O sea, no me arrepiento ni un pedacito ni un segundo de mi vida de haber decidido de ser una hija de Dios y de decirle a Dios: toma el timón tú, ve delante, no lo puedo hacer yo, me rindo, ya no lo puedo hacer a mi manera. Nunca me voy a arrepentir de esa decisión. Y siempre, como te lo dije anteriormente, pude tener el privilegio de saber del Evangelio desde pequeña, pero no de conocer ese Jesús como realmente lo conozco hoy. Y fue un problema, fue una necesidad, un estado de vida que me llevó a buscarlo y a procurarlo. Fue él el que me halló antes que yo lo hallara a él. Entonces, quiero que entendamos el día de hoy esta historia o esta manera de relatar la Biblia, cómo Jesús buscó a sus discípulos, pero quería resaltar la manera de Felipe y de Natanael, porque el Señor me ministraba la manera de Felipe en ese momento de no quedarse nada más con la bendición de haber encontrado al Mesías, de no nada más saber que ya sabía dónde estaba Jesús, que había llegado el que estaban esperando, de las profecías que hablaban la palabra a través de los profetas, que no nada más se había conformado en ese momento de él saber dónde estaba Cristo, sino también que jala a Natanael. Y yo cuando veo la acción de los dos es una manera completamente diferente, pero aún así Jesús tenía algo con Natanael y le hace entender que ya lo conocía, que ya sabía de él, pero también vemos la manera del comportamiento de Felipe hacia Natanael. Quiero hablar de esto porque quiero hacerles entender el día de hoy para que traigas a memoria de ese Felipe que Dios puso en tu vida, de ese Felipe que te habló del Evangelio, de ese Felipe que te hizo entender el verdadero amor, de ese Felipe que literalmente un día te dijo: sabes qué, vamos a este ministerio, vamos a esta iglesia, de ese Felipe que un día te dijo: sabes qué, yo conozco un Dios que me salvó de eso, de ese Felipe que un día te dijo: sabes qué, el Dios mío puede hacerte ese milagro. Yo no sé quién fue ese Felipe, pero hoy Dios te va a traer a memorizar a tu mente de ese Dios que literalmente, perdón, de ese Felipe que te llevó a Dios literalmente a tu vida. Entonces yo quiero que leamos en Juan capítulo 1, verso 43 en adelante. Dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Vemos aquí un encuentro entre Jesús y Felipe y inmediatamente no vemos la manera de Jesús tratar de convencer a Felipe. Felipe, ¿será que me puedes seguir? Felipe, ¿será que puedes ir detrás de mí? Felipe, ¿será que vas a escucharme? No, vemos a un Dios hablándole directamente a Felipe y dice: sígueme. Era una decisión en ese momento de Felipe si le seguía o no le seguía la voz a Jesús y los pasos y las decisiones de ir detrás de Jesús. Y es lo que yo quiero que nosotros entendamos el día de hoy. Es una decisión de nosotros de seguir a Jesús y decirle a Jesús: ¿sabes qué? Voy detrás de ti. Necesito de ti. Necesito saber quién eres, tener una intimidad, una relación contigo. Jesús le dice muy claro a Felipe en ese momento: ¿sabes qué? Sígueme.
y él tenía que decidir si seguir a Jesús o quedarse en el lugar donde estaba. O quizás me imagino yo a Felipe en ese momento a la expectativa de que había de venir el Mesías, que había de venir el Cristo, pero no lo había hallado, no lo había visto. Pero en ese momento no sabemos en qué condiciones estaba Felipe, si estaría trabajando, si estaría comprando algo en una panadería, si estaría comprando algo en una esquina, en una bodega, estaría sentado debajo de un árbol, descansando. No sabemos las condiciones cuando Jesús tuvo ese encuentro, qué estaba haciendo Felipe. Y es lo que yo quiero hacerte entender. No sé en qué condiciones estabas tú, en qué forma, de qué sitio, en qué sitio estabas, pero lo que sí te quiero decir, recuerda de ese Felipe que el Señor te puso en tus caminos para que pudieras venir a Cristo y seguirlo a Él. Vemos aquí a un Jesús llamando a un Felipe, sígueme. No le dice, ¿será que me puedes seguir? ¿Será que puedes dejar eso? ¿Será que me puedes ya tratar de verme? ¿Será que puedes tratar de de tomar la decisión de seguirme? No, le dice, sígueme. Y el día de hoy necesitamos nosotros a esos Felipe que sigan a Jesús sin obligación, sin estar, qué fastidio, tengo que ir a hacer lo que Dios me está diciendo, Dios me está diciendo que lo siga, Dios me está diciendo que tome la decisión de hacer las cosas que Él me está diciendo. No vemos a un Felipe en ese momento renegando, qué fastidio, no, él se encontró con el Mesías y no se quedó nada más con eso, sino que empezó inmediatamente a evangelizar y a buscar alma para que siguieran al Mesías también. Y dice, y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Aquí hay dos cosas que el Señor me hace entender. Una, que Felipe dice, ¿sabes qué? Al que estábamos esperando, estábamos en la expectativa del Mesías, del que había escrito Moisés en la ley, de lo que habían hablado en las escrituras, lo hallamos, lo encontramos. Es decir, que Felipe estaba a la expectativa de que llegara Jesús a su vida. Qué maravilloso que nosotros estemos como Felipe, con esa expectativa de dónde va a venir Jesús, por dónde es que se va a meter, cómo es que Él va a hacer con mi vida, cuando Él llegue, cuando Él esté conmigo, va a ser algo impactante. Y la reacción de Felipe era que él estaba esperando a Jesús en su vida. Y aprovechó en ese momento cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Sígueme. Pero no se quedó nada más con él querer también seguir a Jesús, sino también de buscar a alguien que siguiera a Jesús como Él lo iba a hacer. Y inmediatamente busca a Natanael. Una de las cosas que la diferencia de Felipe y de Natanael es que Felipe sabía que era el Mesías, no dudaba que era el Mesías, sabía que a quién iba a seguir, sabía en ese momento lo que portaba Jesús. Hay dos tipos de personas, como Felipe y Natanael. Una que saben quién es Dios, voy con toda, lo voy a seguir, no me importa dejar lo que estaba haciendo por seguirlo, yo sé y no dudo quién es Él. Pero hay otros como Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno. Él se estaba dejando llevar por la apariencia, de donde pertenecía, donde había nacido y de donde era este hombre llamado Jesús. Y ahí nos damos cuenta la manera de Natanael decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, que el lugar o el sitio de donde era Jesús de Nazaret, en ese momento, a lo mejor no era el mejor lugar, el mejor territorio, la mejor ciudad. Y él dice, de ahí puede salir algo bueno. Aquí hay dos cosas que te quiero enseñar. O sea, no dejarnos llevar de la apariencia, porque literalmente en ese momento él estaba buscando a alguien que iba a salir de Nazaret algo poderoso. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces, a veces personas que no apuestan a nosotros porque dicen, de Palo Verde, de Petare puede salir algo bueno, de el barrio fulanito de tal, de allá, del barrio más feo, más peligroso, puede salir algo bueno. O sea, en este caso eres tú o soy yo. La hija de fulana puede
de ahí puede salir algo bueno, de esa familia puede salir algo bueno. O sea, no dejarnos llevar de la apariencia, porque Dios no anda buscando gente perfecta. Dios anda buscando gente imperfecta para perfeccionarlos y hacer su obra, porque dice su palabra que Él agarra lo menos vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Es decir, que Dios estaba buscando algo insignificante para llevar y glorificar su nombre. Entonces ahí nos damos cuenta la manera de él decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Y ahí sí, hay muchas personas, sí hay muchas personas como Natanael. ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo? ¿Será que Dios puede hacer algo? Y empezamos a dudar y empezamos a claudicar y empezamos a discriminar lo que Dios puede hacer o lo que Dios está haciendo. Natanael en ese momento literalmente juzgó a Jesús. Juzgó el territorio de Jesús y de dónde venía Jesús, de la familia que venía Jesús, pero ahí nos damos cuenta la actitud de Felipe. Y yo necesito los Felipes el día de hoy. Nosotros somos los Felipe. Que le hagamos entender a esos Natanael que estamos empujando para que busquen a Jesús, para que conozcan a Jesús, para que sigan haciendo la voluntad en sus vidas, no de ellos, sino ahora de Jesús sobre sus vidas. Hablarle clarito y raspado, no tratar de obligarlos a nada, sino decir, ¿sabes qué? Tú verás si lo sigues, tú verás si quieres conocerlo, tú verás si quieres recibir lo que trae Él para tu vida, tú verás, sígueme y lo verás. Eso es lo que le dice Felipe en ese momento a Natanael. Me llama la atención porque yo digo, qué seguridad tenía Felipe en ese momento hacia Jesús. Y nosotros necesitamos tener esa seguridad de Jesús a nuestras vidas. Que nosotros digamos, ¿sabes qué? No me importa lo que pueda decir el mundo entero del Evangelio, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, como dijo Pablo, porque es poder de Dios para el que cree y es la salvación del que tiene fe de ese Dios, de ese maravilloso Jesús. Entonces aquí vemos la manera, la convicción de Felipe de decir, ¿sabes qué? Tengo la convicción de a quién voy a seguir. Que tú el día de hoy tomes la decisión y dices, yo tengo la convicción a quién sigo. Yo tengo la convicción a quién apuesto del Evangelio, al Dios que le sirvo, al Dios que habla, al Dios que promete, al Dios que cuando habla no miente, al Dios que cuando promete no miente. Entonces ahí necesitamos nosotros el día de hoy decir, necesito ser como Felipe, no como Natanael, que literalmente estoy juzgando el Evangelio, estoy juzgando, estoy claudicando si Dios lo puede hacer, si Dios no puede hacer, que Dios esto, que Dios lo otro, y me pongo como el pueblo de Israel. Aquí vemos en el siguiente verso, dice, y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí hay dos cosas que el Señor me hizo entender. Una, vemos el comportamiento de Felipe. Mira, nosotros no estamos para obligar a nadie en el Evangelio, para nada. Yo soy de las que le hago entender a las personas lo que es la realidad de la palabra y de lo que trae el Evangelio. Trae lágrimas, sufrimiento, es difícil, sí, pero es lo más hermoso que podemos tomar de decisión, es lo más maravilloso que podemos tener en nuestra vida y son tantas las cosas que literalmente nos trae de bendición de tener a Cristo en nuestra vida. Es la mejor decisión que pude tomar en mi vida y bendito el problema que literalmente me llevó a darle mi vida por completo a Jesús. No me arrepiento ni un segundo y de verdad cada vez que el enemigo intenta de decir, ¿sabes qué? Mira para atrás, mira el pasado, mira esto. No, porque todo eso me destruyó, todo eso me dañó y digo, no tengo nada que envidiarle al impío, no tengo por qué ver nada hacia el mundo, porque nada de eso me llenó, nada de eso pudo hacer algo por mí, cuando su amor lo hizo todo y lo sigue haciendo. Entonces cada vez que el enemigo quiere ponerme como que a jalarme al mundo, yo digo, diablo, no lo vas a poder lograr porque de ahí vengo y de ahí literalmente me destruí yo misma, o sea, me cansé. Soy un Felipe que digo, cuando el Señor me dijo, sígueme, le fui con toda porque dije, me cansé de tomar las decisiones a mi manera y de hacerlo a mi manera. Aquí nos damos cuenta que literalmente Jesús no lo juzga. Jesús no le dice a Natanael en ese momento, ¿por qué me estás juzgando del territorio donde yo soy? ¿Por qué estás diciendo que si de Nazaret? Pues no lo juzga, no lo señala, sino que en ese momento más bien Jesús
tiene un encuentro con Natanael y lo que le dice en ese momento, cuando lo ve, dice, hay aquí un verdadero y realista donde no hay engaño. Siempre digo que Jesús ve el corazón, no ve lo que nosotros vemos de apariencia. Y ahí nos damos cuenta que Jesús le dice, aquí hay un israelita verdadero, que no hay engaño en él. O sea, está diciendo lo que este hombre tiene es puro. Es una persona que literalmente es una persona transparente, una persona que lo que es, no hay engaño en él, no hay mentira en él, lo que transmite es lo que es él. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús no llega a la vida de Natanael juzgándolo ni señalándolo, sino literalmente como que resaltando lo mejor de él. Siempre digo que tenemos que aprender y tenemos que aprender y siempre me lo pongo en mi mente, tenemos que aprender a ver a las personas como Jesús, no ver a esa prostituta, no ver a esa lesbiana, no ver a ese homosexual, no ver a ese narcotraficante, no ver a esa chismosa, sino lo profundo que hay dentro de esa persona, que es lo que Dios puede hacer y transformar, que carga a esa persona por dentro que aún no conoce. Vemos la manera de Jesús resaltar. Se dice la palabra, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí hay dos cosas. Una que me llama la atención es que él le dice, ¿de dónde tú me conoces? O sea, yo me imagino que Natanael estaba un poco odioso o repelente ante Jesús. Como que, ajá, ¿y tú de dónde me conoces? Así como nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, ajá, y me dicen de Dios y me hablan de Dios, ajá, ¿y quién es ese? Y yo no lo conozco. Como cuando yo leí la primera vez la Biblia. Yo recuerdo que cuando yo agarré la Biblia por primera vez, yo agarré una Biblia católica. Y ahí nombraban el Yahweh o el Yahvé por todos lados, que es el nombre de Dios. Y yo decía, qué fastidio, estoy leyendo esto y por todos lados dice Yahvé. Yahvé, ¿quién es ese Yahvé? O sea, yo estaba insultando a Dios sin saberlo, porque no tenía nada de conocimiento de la palabra de Dios. A pesar que desde pequeña me hablaron de Dios, nunca había abierto una Biblia de leerla yo, de saber qué era la Biblia. Y cuando leo la Biblia, me fastidiaba leer cada ratico ese nombre, Yahvé, Yahvé. Y era el mismo Dios, el nombre de Dios. Entonces yo decía, ¿quién es ese? Que si hablan de ese. Y después yo dije, Dios mío, perdona mi ignorancia, porque de verdad yo no sabía. Pero después me arrepentí y le dije, Señor, yo no sabía, me sentí mal. Cuando tuve entendimiento que la palabra Yahvé era Dios. Y ahí nos damos cuenta que él estaba un poco repelente. A veces hay personas como Natanael, llegan a los caminos de Dios como que, ajá, dime, ¿qué quieres? Como cuando llegan los testigos de Jehová a la casa, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a hablar? O una cosa así. Y él estaba como un poco repelente, pero aún así vemos la convicción de Dios sacando la mejor versión de él, que a veces nosotros como que no queremos predicarles eso a Natanael, como que provoca darle, porque yo digo, Dios mío, porque son así. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener la convicción como Jesús, que aunque sea lo repelente, lo amargado, lo que sea, en el fondo de su corazón esa persona es una persona que Dios está viendo el corazón, no está viendo su apariencia, porque al final Dios los transforma, los cambia como lo hizo contigo y conmigo. Y dice la palabra que en ese momento él le dice, ¿de dónde tú me conoces? ¿De dónde tú me has visto? Y él le dice, antes que Felipe te llamara ya yo te había visto. Ya yo tenía rato de haberte visto. A veces cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, nosotros pensamos que apenas el encuentro, de que Dios apenas nos está conociendo a nosotros. Por ejemplo, yo tenía la manera de pensar cuando comencé los caminos de Dios, que Dios no leía mis pensamientos. Y creía que cuando Dios no leía mis pensamientos podía engañar a Dios orando y diciéndole cosas que muchas veces no reconocía, como por ejemplo deseos y anhelos que quería en mi corazón, pero me daba como pena y vergüenza decirle a Dios que eso era lo que yo quería y no sabía yo que Dios leía mi pensamiento, lo más profundo de mí. Hasta que supe que Dios leía los pensamientos, yo dije, yo me estaba engañando yo misma porque Dios sabía lo que yo estaba pensando y quería en ese momento y no se lo decía. Entonces ahí el Señor me hizo entender que mientras yo más reconocía y le hablaba y le decía las cosas como tenían que hacerle, era mucho mejor la sinceridad ante Él. Y esto me hace recordar Jeremías, porque dice Jeremías capítulo 1, verso 5,
Antes que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Jeremías en ese momento estaba como Natanael. Literalmente Dios le está diciendo en ese momento: ya yo te conocí antes que estuvieras en el vientre de tu mamá, antes que tu papá y tu mamá tuvieran intimidad, antes que tu mamá y tu papá te planificaran, o quizás no te planificaron, pero se juntaron y tuvieron esa noche, y ya yo te había conocido, porque el día que te puse en el vientre de tu madre fue con un propósito y un llamado que ya lo sé. ¿Y cuál es el llamado? Es que vas a ser profeta de las naciones. Entonces ahí nos damos cuenta que el mismo Dios le está diciendo a Natanael: antes que Él te llame, ya yo te había visto, ya yo te conozco, ya yo sé quién eres tú, ya yo sé tus pensamientos, tus acciones, solamente que era el momento del encuentro ahora. Y ahí es cuando realmente Dios permite que nosotros estemos en nuestra vida, en nuestras decisiones, en el mal camino, en las cosas que literalmente hemos tomado, hasta que llega el encuentro entre tú y Jesús, como Natanael y Jesús en ese momento. O sea, te conocí antes que te pudiera ver en este momento, tú no me conocías a mí, pero yo sí. Pero llegó el tiempo del encuentro entre tú y yo. Y Dios está llamando a esos Natanael en estos momentos a tener un encuentro con Él. Un encuentro que, a pesar de que no conoces a Jesús, que no conoces a Dios, que no conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no sabes cómo son ellos, no sabes qué es la palabra de Dios, no sabes, no tienes conocimiento de nada de Dios, el Señor te está llamando a un encuentro con Él. Y dice la palabra en el 49. Respondiendo a Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayor cosas de estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué maravilloso que el Señor nos diga a nosotros: ¿sabes qué? Desde ahora en adelante vas a caminar con los cielos abiertos y vas a ver el cielo abierto. Cuando nosotros caminamos con cielo abierto en nuestras vidas, literalmente todo obra para bien a nuestras vidas. Estamos teniendo, como quien dice, el cielo a nuestro favor. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Natanael en ese momento. Porque te he dicho que te vi, vas a creer. Y muchas veces nosotros estamos como Natanael. En ese momento estamos creyendo porque estamos viendo algo que literalmente el Señor nos está demostrando que es Él el que nos está ayudando, nos está proveyendo, nos está levantando. Pero qué hermoso que nosotros seamos como Felipe, que no necesitemos que ver para creer que es Él. Que no necesitamos que el Señor nos provea, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé, para nosotros creer que Él está metido en nuestra vida y en el asunto. Qué maravilloso que nosotros nos levantemos como Felipe, agarrar el día de hoy y decir: yo lo sigo. No porque me dio la plata, el carro, la casa, el dinero, no, sino porque yo tengo la convicción a quién voy a seguir, quién yo le sirvo, al que yo estaba esperando, que me cambiara, que me restaurara mi vida, mi matrimonio, mi casa, el que me cambiara mi personalidad, el que hiciera un cambio en mí desde adentro hacia afuera. Ese era Felipe, pero no se conformó con nada más de seguirlo, sino también de buscar a alguien. Nos levantemos el día de hoy. Vamos a levantarnos a buscar a esos Natanael, que a pesar que sean un poco odiosos, repelentes, lo llevemos a Cristo para que Cristo trate con él. Otra cosa, vemos aquí que Natanael dice: ven y ve, tú verás si me sigues, no te voy a obligar, tú verás. Otra cosa, ahí nos damos cuenta que Natanael no quiso, como quien dice, convencerlo él, sino que lo convenciera Jesús. Que nosotros podamos decirle a Dios: convence a este hombre, convence a esta mujer, convéncelo tú, porque es que yo no voy a convencerlo. Tú no estás viendo lo rebelde que es, tú no estás viendo lo grosero que es, tú no estás viendo lo que claudica, lo mentiroso, no sé, tú no estás viendo, Señor. Pues yo no tengo el poder, pero si Él tiene un encuentro contigo, creo y estoy creyendo que tú lo vas a convencer de todo lo que realmente no está bien en Él. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Yo soy de las que le digo: Señor, entrégame a las personas, a mí, y yo te los entrego a tus pies. Porque cuando Dios me los entrega, yo le presento al Dios
que me transformó con las palabras que Él pone indicadamente a mí. Y luego le digo, ahora te lo doy en tus pies. Te lo llevo a tus pies para que tú trabajes con ella y con Él. Y así es que literalmente las personas pueden quedar, como quien dice, atrapados en el Evangelio, porque la que tiene el poder de convencerlos y de cambiarlos es la presencia del encuentro que tengan con Dios. Entonces, vemos aquí la manera de Dios hacernos entender que Él iba a caminar con los cielos abiertos, que en ese momento iba a poder tener el cielo a favor de Él, que iba a haber cosas maravillosas, que iba a ver cómo Jesús hacía milagros, cómo su vida le iba a cambiar totalmente. Ahí nos damos cuenta la manera de nosotros ver lo que Jesús le estaba diciendo, revelando de lo que se aproximaba a su vida. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, empezamos a tener revelaciones y a ver lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y lo que se aproxima para nuestras vidas. Bueno, y ante todo vamos a culminar aquí porque dice, y le dijo, de cierto te digo, de que de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, el Señor le está haciendo entender que iba a caminar con cielos abiertos, con la gracia de Dios, con poder tener ese privilegio que muchos no iban a tener. Es importante que el día de hoy nosotros nos levantemos a decirle al Señor, necesitamos ser como Felipe para seguirte, pero necesitamos buscar a esos Natanael para entregártelos. Y necesitamos el día de hoy de tratar de poder ser como Felipe, de la manera de que no nos cueste seguir a Cristo, sino que digamos, sabes que yo quiero servirle, quiero seguirle y quiero tener la expectativa siempre de qué puedo hacer o qué puedo estar esperando con ansia para seguir lo que Él quiera, que al lugar de llevarme y de guiarme. Felipe en ese momento no sabía hacia dónde iba, hacia qué caminos, con qué manera Jesús le está diciendo, sígueme, pero Él no le pide explicación. Él dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir. Hoy necesitamos nosotros de acordarnos de esos Felipes que un día nos trajeron a Cristo, o del problema que fue literalmente un Felipe que te trajo a Cristo, porque muchas veces no fue una persona específicamente, sino un problema, fue un dolor, fue algo que tú dices, necesito entregar mi vida y seguirle. Y agradecerle a Dios por ese problema y nunca arrepentirnos por eso. Yo le dije antes de ayer y me acordé llorando, le dije, Señor, gracias. Bendito el dolor y la decisión que tomé ese día, porque ¿qué fuera de mí si yo no te hubiese seguido como Felipe? ¿Qué fuera de mí dónde estuviera? ¿A quién le estuviera mendigando amor? ¿A quién le estuviera llorando, contándole mis problemas innecesariamente? ¿Dónde estuviera yo? ¿De qué forma estuviera desahogándome? ¿En el alcohol? ¿Todavía en el lesbianismo? ¿O a un hombre? Mira, no sé, porque mi vida era una locura. Entonces ahí nos damos cuenta la manera de nosotros decir, gracias por lo Felipe, ahora necesito ser un Felipe. Busquemos a los Natanael y entreguémoselo a Jesús. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe el día de hoy. Levántate a escuchar esta palabra. Sé que el Señor habló a tu vida y recuerda lo que el Señor le dijo a Jeremías. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido, te había formado, te había santificado y te había puesto como profeta a las naciones. El propósito y el plan de Dios nos sorprende a nosotros, el que Dios tiene para nuestras vidas. Nos va a sorprender a nosotros, no a Dios, porque Dios ya tiene un historial de tu vida antes que vinieras al mundo. Así que agarra ese llamado, agarra ese propósito y dile al Señor, voy con toda como Felipe. Bendiciones.